Sean bienvenidos. En esta ocasión estudiaremos los métodos de prevención de riesgos ocupacionales, específicamente abordando a lo que corresponde la evaluación de riesgos ocupacionales. Se comprende una evaluación de riesgos ocupacionales como aquel proceso en donde se lleva a cabo una valoración de los riesgos presentes vinculados a cada uno de los peligros presentes en cada puesto de trabajo en el cual las personas se desempeñan. Es decir, que la evaluación de riesgos tiene como principal propósito la identificación de estos riesgos y una valoración de los mismos, lo cual permite que las personas que desempeñan dichos puestos de trabajo tengan una idea de cuál y en qué medida son los riesgos a los cuales ellos se exponen. Propósito también de la evaluación de riesgos es que el empleador conozca o tenga una información que le permita tomar decisiones y dar cumplimiento a la legislación nacional, así como dar un cumplimiento al compromiso de éste en cuanto a velar por la salud y seguridad de su equipo de trabajo. A través de medidas de prevención o de protección, dicho propósito u objetivo es logrado. Pero antes de llevar a cabo una evaluación de riesgos, es importante conocer una identificación de los procesos de trabajo, una identificación de las distintas áreas de trabajo y de la naturaleza de las labores que la empresa lleva a cabo. Puede tenerse, por ejemplo, el caso de labores que se llevan a cabo fuera de las instalaciones, como un mantenimiento de una red de electricidad o un mantenimiento a una valla publicitaria. Se debe de identificar dentro del lugar de trabajo aquellas áreas funcionales y aquellas áreas de proceso. Es decir, por ejemplo, las áreas administrativas, áreas de compra, áreas de despacho, y dentro del área de producción puede tenerse, por ejemplo, áreas de corte, áreas de trazado, áreas de doblado, en el caso de un taller de mantenimiento. La evaluación de riesgos, en síntesis, se lleva a cabo en dos etapas: lo que es una identificación de peligros y lo que es una identificación de trabajadores expuestos a riesgos que están vinculados a elementos peligrosos. Estas etapas de evaluación de riesgos complementan una evaluación cualitativa o cuantitativa de los riesgos que están presentes. Asimismo, se lleva a cabo un análisis para aquellos riesgos que pueden ser eliminados, que pueden ser reducidos o que una vez ya han sido reducidos a su máximo, procede, en caso de ser necesario, una medida de protección colectiva o personal. Entonces, estas etapas de evaluación de riesgo pueden distinguirse a sí mismo como lo es un análisis del riesgo, en donde uno lo que hace es una examinación exhaustiva de cuáles son los distintos factores de riesgo que están presentes, en qué medida lo están, cuáles pueden ser los daños, es decir, accidentes de trabajo o enfermedad profesional, que puede dar como desenlace a un trabajador el exponerse a esos riesgos. Esto se logra a través de una valoración de esos mismos. Es decir, yo hago una identificación de peligros, una identificación de riesgos y procedo luego a dar una medida o una valoración de el nivel de riesgos que están presentes en esos puestos de trabajo. La evaluación de riesgos, entonces, es un proceso que debe de llevarse a cabo en cada área de trabajo, en cada puesto de trabajo, en donde lo que el observador debe hacer notar es las condiciones de trabajo presentes en cada puesto, la calidad de las herramientas, la calidad de la materia prima y cómo estos elementos y otros pueden ser el causante de un daño.
Eso se aborda a través de un esquema de probabilidades en donde se van estudiando los distintos escenarios o posibilidades para luego hacer una valoración de en qué nivel cada una de estas posibilidades puede concretarse en aquello que no deseamos, es decir, el accidente de trabajo o la enfermedad profesional. Para ello, nosotros contamos con varias técnicas de prevención de riesgos. Acá vamos a abordar dos de ellas. Son de carácter básico, tienen como ventaja que al ser eminentemente cualitativas, es decir, el observador hace una valoración de los riesgos a raíz de su experiencia, a raíz de lo que conoce como información previa, y tiene como ventaja también la facilidad de aplicación a cualquier lugar de trabajo, indistintamente el giro o las labores a las cuales cada uno de estos se dediquen. Tiene por desventaja que requiere de la expertise o del conocimiento de parte del trabajador en cuanto a la identificación de riesgos y de peligros. Asimismo, tiene como desventaja que algunos peligros específicos no son claramente valorados, como puede ser el caso de un peligro o de un riesgo de incendio en un área de trabajo. Estas técnicas, el método binario y el método Define, son las que abordaremos en esta sesión con la ayuda de un caso. Pero estas técnicas se desarrollan tomando en cuenta algunos factores. Para el caso del método binario, el riesgo es tomado en cuenta a través de la permutación o de la multiplicación de dos factores como son la probabilidad y la severidad. Por el contrario, el método Define aborda la multiplicación pero de tres factores, como lo son la probabilidad, la consecuencia y la exposición. Cuando en el método binario la probabilidad y la severidad se combinan, me genera un riesgo, el cual puede estar en distintos niveles. De igual manera, en el método Define, cuando se combinan los tres factores, probabilidad, consecuencia y exposición, generan un riesgo, el cual también puede ser clasificado en distintos niveles. Tenemos entonces este caso de un puesto de trabajo, soldador, en donde me detallan cuáles son las áreas donde esta persona se desempeña, cuáles son las labores y con qué tipo de herramientas o equipo trabaja. Sabemos que este soldador se desempeña en el área de mantenimiento de una fábrica textil y su equipo de trabajo consiste en los dos tipos de soldaduras como son de arco eléctrico y oxiacetilénica. Como se nos está pidiendo realizar una evaluación de riesgos, lo primero que se debe de hacer es una identificación de peligros, recordando que el peligro es la fuente que provoca el daño. Hacemos una evaluación a un primer nivel y notamos que los peligros que están presentes en el puesto de trabajo de soldador son, entre otros, electricidad, fuego, gases, materiales pesados, altas temperaturas. A raíz de esa identificación de peligros, yo puedo hacer entonces una identificación de riesgos. Es decir, ahora yo tengo la capacidad para identificar aquellos posibles daños que pueden generarse a raíz de exponerse a los peligros antes identificados. Para este caso, nosotros tenemos riesgos como son quemaduras, atrapamientos de miembros, caídas al mismo y a distinto nivel, caídas de objetos, golpes contra objetos, intoxicaciones, atrapamientos durante sismos, pérdida de la visión. Para resolver este caso, aplicamos la primera de las técnicas, el método binario, y trabajamos el primero de los factores como es la severidad del daño. La severidad del daño yo puedo clasificarla como ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino.
Una severidad clasificada como ligeramente dañino es aquella que tiene la capacidad de generar una lesión leve, no incapacitante, o de provocar una pérdida de material leve. Para la categoría de dañino, la severidad ya tiene el potencial de causar una incapacidad transitoria o una pérdida de material grave. Y aquella severidad clasificada bajo la categoría de extremadamente dañino es capaz de causar una incapacidad permanente o una pérdida de la vida del trabajador o bien una pérdida de material muy grave. Cuando abordamos el segundo de los factores, la probabilidad del daño, este puede clasificarse en tres categorías como es probabilidad baja, probabilidad media, probabilidad alta. Es clasificado bajo probabilidad baja cuando el daño ocurrirá muy raras veces. No tendrá una alta frecuencia de ocurrencia y por ende se le clasifica bajo una probabilidad baja. Se clasifica bajo una probabilidad media cuando se considera que el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Aunque no existan antecedentes de la ocurrencia de este, si se considera que el daño que se puede obtener de un trabajo es considerado con una relativa frecuencia, entonces este se clasifica bajo una probabilidad media. Y la probabilidad alta es cuando el daño tiene una alta frecuencia de que ocurra, es decir, que ocurrirá siempre o casi siempre. Cuando yo tengo los dos factores, la severidad y la probabilidad, el método me permite generar una clasificación como la de este cuadro, en donde yo voy de un nivel de riesgo catalogado como trivial, un segundo nivel catalogado como tolerable, un tercer nivel catalogado como moderado, un cuarto nivel catalogado como importante y un quinto y último nivel catalogado como intolerable. La combinación de una probabilidad de daño alta y de una de una severidad extremadamente dañina me permite llegar a un riesgo intolerable. Estos niveles de clasificación de riesgos me permiten también generar información respecto a las acciones y temporizaciones que debo de tomar para evitar, reducir, eliminar o proteger al trabajador. Aquellos riesgos catalogados como triviales no requieren acciones específicas. Esto no significa que no deba de tenerse un seguimiento de estos, sino que más bien el seguimiento que debe de darse es más bien rutinario. Aquellos riesgos clasificados como tolerables ya requieren un nivel de atención, es decir, las acciones preventivas ya resultan muy importantes en esta clasificación de riesgos. Se dice que son tolerables porque al adoptar las primeras medidas de prevención, el trabajador puede desempeñar sin mayor problema sus labores. En aquellos riesgos clasificados como moderados, los riesgos ya tienen un nivel importante o significativo de presencia. Entonces, resulta mucho más importante la aplicación de medidas preventivas y el seguimiento del resultado de dichas acciones. En aquellos riesgos catalogados como importantes, se establece que el trabajo no debe comenzarse hasta que los riesgos se hayan reducido. Es decir, aquellos riesgos que tienen niveles de clasificación de importantes, debe de trabajarse en ellos para buscar una reducción de estos que me permita llevarlos de una categoría de importante a una categoría de moderado. Y en dicha categoría, tomar las medidas preventivas
y dar seguimiento a los resultados de estas. Aquellos riesgos catalogados como intolerables son aquellos que pueden generar un daño muy significativo, una pérdida de la vida de un trabajador, una pérdida importante de material y por ende las labores no pueden dar inicio hasta que estos riesgos estén bajo control. Por eso, la lógica de un diagrama de calor desde aquellas regiones en verde hasta esta región en rojo me permite también tener una idea de cómo los riesgos van creciendo y para cada peligro específico y su riesgo asociado puede haber distintos niveles de clasificación de los riesgos. Así, para el caso que estamos resolviendo, en donde habíamos identificado riesgos como el de quemaduras, nosotros hacemos una valoración y establecemos que la severidad de ese daño puede ser dañino, que la probabilidad de hacer labores de soldaduras y resultar con una quemadura es alta. Cuando yo efectúo el cruce de mis variables, llego a una evaluación del riesgo y lo puedo clasificar como un riesgo importante. De igual manera, yo puedo continuar efectuando el resto de evaluaciones de riesgos que me permiten entonces tener la clasificación como se muestra en este cuadro, en donde tenemos varios riesgos importantes, un riesgo moderado y un riesgo intolerable. Esto entonces me permite ya tomar decisiones en cuanto a medidas de prevención y o protección que debo de implementar para que el trabajador pueda desempeñar su labor con un nivel mínimo de exposición a los riesgos. Algunos de estos no podrán ser eliminados, pero deberá buscarse una reducción a su máximo posible. Aplicamos el método Define en esta ocasión para dar respuesta al ejemplo que hemos estado analizando y poder tener así, de esta manera, una comparativa de la aplicación de ambas técnicas. El método Define, como ya lo abordábamos, establece tres factores. El primero de ellos, la probabilidad, se observa que tiene una mayor segmentación, es decir, hay más criterios para establecer los niveles de probabilidad. Nos movemos desde aquellos escenarios donde se considera que el daño es prácticamente imposible que ocurra, con una asignación de 0.1, hasta aquellos en donde se establece que va a suceder el daño, con una medición de 10. El segundo de los factores, la consecuencia, aborda los siguientes criterios. Ninguno o un pequeño impacto con una valoración de 1, ligero, moderado, grave, severo con perjuicios y catastrófico, cada uno de ellos de acuerdo a los niveles de valoración que se observan. Y la exposición, que aborda también varios criterios, como remotamente posible, no hay una información sobre si el daño ya ha ocurrido con antelación, estableciendo un criterio de 0.5 y su valoración respectiva, rara vez posible, con una valoración de 1, una ocurrencia de una vez al año o al mes, con una valoración de 2, una ocurrencia de una vez por semana o al mes, con una valoración de 3, una vez al día con una valoración de 5 y varias veces al día con una valoración de 10. Lo anterior me permite establecer el riesgo o el grado de criticidad. Y cuando yo tengo el grado de criticidad, yo tengo que compararlo con el valor de referencia. Si este valor de criticidad me resulta
en una medición mayor a 200, implica que el riesgo asociado debe de tomarse medidas preventivas inmediatas y no puede iniciarse el trabajo hasta que este valor disminuya o sea reducido. Si, por ejemplo, yo tengo un grado de criticidad comprendido entre 85 y 200, implica una corrección urgente, es decir, que se requiere de medidas preventivas y/o de protección para que el trabajador desempeñe sus actividades. Y si este grado de criticidad es resultado de menor a 85, el riesgo puede ser monitoreado, es decir, se pueden establecer medidas de prevención y siempre dichas medidas debe de dársele seguimiento. No basta con establecer que un riesgo tiene un grado de criticidad menor a 85, establecer una medida de prevención y no darle seguimiento. Los riesgos que ya habíamos identificado en nuestro caso de el soldador, los retomamos y hacemos el análisis de probabilidad, consecuencia y exposición, resultándome para cada uno de ellos los grados de criticidad que se observan. Hacemos una comparativa sobre la base de lo que se ha estado explicando. Aquellos valores mayores a 200 están resaltados en color rojo, los que están comprendidos entre 85 y 200 en color amarillo y los menores a 85 en color verde. Aquellos riesgos catalogados con un grado de criticidad mayor a 200 requieren de una atención inmediata. Similar a la técnica del método binario, habíamos observado que la pérdida de la visión implicaba un riesgo intolerable, y para nuestro caso con el método FINE resulta ser la que tiene el mayor grado de criticidad. Esto significa que este riesgo es el que debe de atenderse de primera mano, y el trabajo no puede darse por iniciado si dicho riesgo no es atendido. Estas técnicas entonces, bien el método binario o bien el método de FINE, me permite establecer una serie de medidas preventivas y/o de protección, como es establecer orden y limpieza en el puesto de trabajo, brindar capacitación al trabajador sobre los métodos seguros para el desempeño de sus labores, una inspección del estado de las herramientas, una señalización que permita al trabajador obtener información sobre los distintos riesgos a los cuales él está expuesto en su área y puesto de trabajo, brindar charlas de seguridad con frecuencia, que este trabajador sea partícipe de los simulacros de evacuación y de respuesta a emergencia, y por supuesto la utilización de equipo de protección personal que para el caso de este soldador puede ser la careta. Estas medidas preventivas establecen un control de los riesgos ocupacionales y siguen la lógica de la jerarquía de control de riesgos, como lo es la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y suministro de equipo de protección personal. Muy bien. Importante es entonces realizar una evaluación de riesgos, ya sea por cualesquiera de las técnicas estudiadas o bien por alguna otra técnica, para cumplir el propósito de tener información que permita a los trabajadores conocer los niveles de riesgos a los cuales están expuestos, que permita al empleador también conocer dichos niveles de riesgo y que sea el insumo para tomar medidas de prevención y/o de protección y que el trabajo pueda desempeñarse con una muy baja probabilidad de ocurrencia de un daño, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Hasta la próxima.